Radio Pax. Bienvenido a Radio Pax. En este episodio, Edgar Pacheco y José Carlos Alpizar nos comparten un conversatorio intentando responder a la pregunta de si es necesario que los cristianos guardemos el Shabbat, analizando y refutando los argumentos y los aspectos más comunes de estos movimientos judaizantes como Raíces Hebreas y tantos otros, una serie de movimientos muy dañinos para la iglesia en estos últimos tiempos. Anímate a escuchar la segunda parte de esta charla. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Vamos a la pregunta número 3. ¿Por qué Jesús afirmó? Esta también la dicen mucho, ¿no? Esta la dicen mucho. Jesús nunca volvió, Jesús. Estos tíos literalmente quieren hacer sabatista a la iglesia, ¿no? A ver, pero vuelvo y repito, Alpizar, si ellos dijeran, está bien, nosotros nos congregamos en sábado, ¿no? Es el día que guardamos. Y otro dice, no, yo quiero guardar nosotros en miércoles, es el día que guardamos para el Señor por cuestiones culturales. No. Estos tíos literalmente dicen que si no te congregas en sábado, estás rompiendo un mandamiento del Señor. Ese es el problema. Entonces, siendo consistentes, vuelvo y repito, tendrían que condenarnos a los que nosotros congregamos en sábado. Y si estamos rompiendo la ley de Dios, tendrían que decir que nosotros estamos perdidos. ¿Por qué? Porque literalmente estamos atentando contra su santidad. Pero no lo dicen. No lo dicen porque son miedosos. Pero acá dice, ¿por qué Jesús afirmó que no vino a abolir la ley, incluyendo el Shabbat, sino a cumplirla? Mateo 5, 17 al 18. Bueno, ahí es donde queda bien claro que el movimiento de Raíces Hebreas no estudia raíces hebreas. Si estudiar raíces hebreas significa estudiar el Nuevo Testamento en su contexto hebreo inmediato, ahí queda claro que toda esta gente son un montón de payasos. Y te voy a decir por qué. Dice la Biblia así en Mateo capítulo 7, versículo 17. Dice, no penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine a abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una iota ni un trazo de la ley hasta que toda se cumpla. ¿Ok? Bien. Escúchame bien, hermano Edgar, qué interesante esto. La expresión cielo y tierra solo la puede entender un hebreo. Por ejemplo, la expresión pura vida es un costarriqueñismo y para que lo puedas entender bien necesitas a un costarricense que te explique las connotaciones de esta palabra, porque pura vida puede significar un saludo como pura vida y yo puedo contestar pura vida como respuesta. Pura vida, mae. Pura vida puede ser sarcasmo, como que yo esté manejando y te pida que me des campo y no quisiste, entonces yo te digo pura vida, pero eso es un sarcasmo. Entonces, para poder entender ese costarriqueñismo necesitas que un tico te explique qué significa. Y aquí, en Mateo capítulo 5, versículo 17, tenemos un hebraísmo, porque Jesús dice hasta que pase el cielo y la tierra. No dice hasta que pase los cielos en plural y la tierra, sino que el griego es muy, muy claro. Dice en griego, uranos kai ege. Este es un hebraísmo que explica Flavio Josefo en su obra Antigüedades de los Judíos. Flavio Josefo explica que el cielo y la tierra era un hebraísmo que hace referencia al templo. Como el templo tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo, los judíos decían que el templo era el cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque el atrio estaba reservado para el pueblo y el lugar santo y el lugar santísimo estaba reservado para los levitas, para los sacerdotes. Por eso al templo también se le llamaba cielo y tierra. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir Cristo Jesús? Cristo estaba diciendo aquí que Él no viene a abrogar la ley o los profetas. Él dice que Él viene a cumplirla. Y viene a decir que no pasará una sola letra ni un solo trazo de la ley hasta que pase el cielo y la tierra. Pero no se está refiriendo a este siglo. Se está refiriendo al templo. Y te voy a decir que esta expresión, cielo y tierra, uranos, kai, ege, aparece solo 3 veces más en el Nuevo Testamento. ¿En dónde? En Mateo capítulo 24, 35, en Marcos 13, 31 y también aparece en Lucas 21, 33. Y en esos tres pasajes tienen un tema en común. Cristo está anunciando la destrucción del templo. Es el discurso escatológico de Cristo Jesús.
cuando dice, de cierto es cierto os digo que aquí no quedará piedra sobre piedra. Y entonces vienen sus discípulos y le preguntan, ¿cuándo será esto? Y entonces el Señor empieza a contestar y a decir una serie de señales que vienen a indicar que el templo está por ser destruido. Entonces, cuando Jesús, en ese discurso escatológico de Mateo 24, de Lucas 21 y de Marcos 13, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación, el cielo y la tierra pasarán antes de que esta generación perezca, se estaba refiriendo a eso. El templo será destruido antes de que esta generación perezca. Entonces, Mateo capítulo 5, 17 y 18, más bien es demoledor para ellos, porque si se entiende el hebraísmo, lo que está queriendo Cristo decir es que la ley llegará hasta que el templo sea destruido. Y tiene sentido, porque en el momento que se destruyó el templo, quedó por completo mutilado el judaísmo como religión. O sea que hay que tener mínimamente un entendimiento de los hebraísmos para poder comprender justamente, como tú dijiste ahorita, las raíces hebreas, ¿no? Estos tíos se llaman raíces hebreas, pero en última instancia ni siquiera se toman el tiempo de saber. Es más, yo no sé si ellos han leído a Josefo, ¿no? Que es básico para entender justamente el judaísmo del segundo templo y cómo vivían. No les gusta leer a Josefo, porque Josefo dice cosas que a ellos no les gusta. Raíces hebreas son las teorías de conspiración de sus padrinos, pero no, ellos no leen a Josefo, no leen Guerra de los Judíos, no leen Antigüedades de los Judíos, no leen a Filón, nada. Ellos no leen, no leen los libros del judaísmo tardío, como el que leí ahora de Eclesiástico, donde dice que la luna fue entregada para guardar las fiestas. No, ellos lo que saben es que su padrino les diga que el infierno es un cuento de la Iglesia Católica y que la Trinidad se la inventaron los católicos, y a eso ellos le llaman raíces hebreas. Sería hasta raro, te soy muy sincero Alpizar, escuchar a algún sabatista, sea bautista, sabatista, sea adventista Elena White, sea celoriano, ¿no? Sea chemaín, que no tengan un pleito con el catolicismo romano. Sería hasta raro, porque gran parte de su, no sé, de la forma en que hacen teología es anclándose de forma negativa o yuxtaponiéndose al catolicismo romano. Sin el catolicismo romano no pueden hacer teología estos tíos. ¿Ves? Sería hasta raro, de verdad te lo digo, ¿no? Que alguien diga, mira, estos son los argumentos. Siempre es el asunto del catolicismo romano, se inventó esto y como yo odio el catolicismo romano, tengo que rechazarlo. Mira, acá hay una... ¿Sabes qué es lo más interesante de todo? Que nos acusan a nosotros los protestantes que nosotros no hemos salido de Roma. Pero déjenme decirle algo a los adventistas y a los judaizantes. Nosotros salimos de Roma para volver a la doctrina de los apóstoles y por eso nosotros defendemos el sola fide y sola gratia. Ustedes son los que no han salido de Roma, porque ustedes siguen en acuerdo y en comunión con Roma en que la gracia no es suficiente. Así que los que tienen que salir de Roma son ustedes. Uf, qué buen pacatazo les metiste. Vienes con el hacha desenvainada como Juan Bautista. Acá puso en el puente, ¿subieron el domingo a regla de fe igual que los sabatistas? No, y te voy a decir por qué, mi querido en el puente. Nosotros no creemos que si guardas el martes o si guardas el miércoles, si guardas el jueves haya diferencia. Ciertamente hay buenas razones para guardar el domingo como día de reposo a causa de la resurrección de Cristo, que fue lo que la iglesia hizo desde el primer siglo. Pero si por alguna cuestión cultural o alguna cuestión tú quieres guardar el día de reposo, el día santo en jueves, en la isla de Numuntú o por allá en África lo guardan el jueves, ese no es ningún problema. El problema nunca hemos añadido a la regla de fe que para salvarte tengas que guardar un día específicamente. Eso lo hacen ustedes. Ustedes los sabatistas dicen que si no guardas el sábado, tienes el número de la bestia, que perteneces a la apostasía. Una serie de locuras inconsistentes porque si no eres sola fide, eres católico romano. No hay más que dos paradigmas en cuanto a la salvación. O sola fide o catolicismo romano. Y en este punto ustedes están más cerca del catolicismo romano que nosotros, porque para nosotros Cristo es nuestro reposo y debido a que Cristo es nuestro reposo y el cumplimiento de la ley, tenemos amplia libertad de guardar ese reposo en el mejor día que convengamos. Pero ustedes no lo van a entender porque, 1, rechazan la eclesiología histórica de la iglesia. 2, rechazan el desarrollo hermenéutico y teológico de 2000 años de la iglesia. 3, se constituyen esoloístas bíblicos independientes que surgen en la palestra como reconstruccionistas del siglo XX, siglo XXI. Y 4, tienen por mentiroso al Espíritu Santo, que yo no sé si eso será algo bueno, porque ustedes dicen, a ver, tácitamente que la iglesia por 21 siglos estuvo podrida, hasta que apareció Celorio, Elena White, el licenciado en licenciatura, y los que se van sumando con más herejías. Y ahora, fíjate algo bien aquí interesante, mi querido Alpizar. Vuelvo y repito para la gente que va entrando, ya estamos 1,200 personas. Hay un patrón.
Porque los sabatistas de Elena White no solamente son sabatistas, también son aniquilacionistas, también son vegetarianos, secta vegetariana, y lo que se le va sumando. El licenciado en licenciatura nestoriano niega la unión hipostática, niega la eclesiología del Nuevo Testamento y niega la tradición de la iglesia que los protestantes mantuvimos y el trabajo magisterial. Los de Celorio, tú podrías dar una lista de las tonterías que esos tíos creen. Entonces, es un patrón recurrente en estos tíos que terminan abrazando estas cuestiones porque les pareció que le encontraron el hilo negro a la iglesia, ¿no? No sé qué quiere decir antes de pasar a la siguiente. Sí, y todo por flojos, toda la responsabilidad de ellos por estar metidos en iglesias donde lo único que la iglesia busca es un worship y donde él separa el predicador y te menciona 3 pasajes en una prédica de 1 hora. Y bueno, por eso es que tú crees que el cristianismo tiene problemas, pero si estuvieras en una iglesia que está comprometida con el estudio de la palabra y está comprometida con el legado teológico de la iglesia de 21 siglos, no te pasaría esto, pero te pasa porque tú estás en una iglesia que no le importa las escrituras, y es que ahí también es donde se abandona otra de las banderas de la reforma, y eso es la escritura. Aquí lo que ahora en este tipo de iglesias abunda es lo que me va a decir el profeta, lo que me va a decir el apóstol, lo que me va a decir el ungido, y ahí está el problema. Acá, ya para pasar a la siguiente pregunta, mira, Rosa es católico romana. Viene y visita el canal, eres bienvenida, Rosa. Dice, otros protestantes también dicen que la iglesia se corrompió y lo dicen algunos de la alianza. Ojo, nosotros no decimos que la iglesia se corrompió, decimos que el papismo se corrompió, que es una cosa muy diferente. Ahora, ¿cómo podemos probar? En el caso del sábado, yo puedo probarte con documentos del primer siglo que en efecto la iglesia en su conjunto guardaba y conmemoraba la resurrección del Señor en el primer día de la semana, que era domingo. Ahora, yo le preguntaría a un católico, ¿puedes mostrarme la Inmaculada Concepción de María como tradición de la iglesia en el primer siglo, segundo siglo? No existe. Muéstrame la Asunción de María en el primer siglo, segundo siglo en la tradición de la iglesia. No existe. Muéstrame la infalibilidad papal en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo. No existe. Muéstrame el purgatorio en los primeros 3 siglos, 4 siglos de la iglesia. No existen. ¿Quién se corrompió realmente? Ahí lo tienes, ¿no? Si se trata de recuperar la catolicidad de la iglesia. Pero vamos a continuar, mi querido Alpizar, que se pone todavía más bueno. Pregunta número 4. ¿Cómo se puede justificar el cambio del Shabbat al domingo si la Biblia no registra tal transición autorizada? Yo creo que esto es uno de los que más utilizan. Yo creo que te ha tocado. Y aquí es donde entra Roma, ¿no? Roma lo hizo, el Papa, estos son papistas, están siguiendo a la bestia, que cambiaron los días en la profecía de Daniel, ¿cierto o no? ¿Cierto o no que has escuchado eso? Totalmente. ¿Y cómo le hizo el Papa si en el primer siglo ya ya los cristianos se reunían? Primer siglo. Pero dale. Totalmente. Bueno, este argumento es muy pobre y voy a explicar por qué. Mira, toda la teología veterotestamentaria es clara y sólida en que el Shabbat no es para todas las naciones, es para el pueblo de Israel. Voy a dar algunos pasajes. Éxodo 31, del 16 al 17. Los hijos de Israel guardarán pues el Shabbat a fin de celebrar el Shabbat en sus generaciones por pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, mas el 7º día cesó y reposó. Entonces, ahí está más que claro que lo que nos está diciendo el Antiguo Testamento en la ley. Ahora vayamos a los profetas. Los profetas tienen exactamente el mismo discurso. Ezequiel, capítulo número 20, les di también mis sábados como señal recíproca para que supieran que yo soy el que los santifica. Y está hablando evidentemente de Israel, porque el versículo dice, pero la casa de Israel se rebeló contra mí. Luego dice los libros históricos. Vean cómo pasamos por todos los tipos de literatura del Antiguo Testamento. Entonces ahora vamos a los libros históricos y vamos al libro de Nehemías y dice lo siguiente, Nehemías capítulo número 9, versículo 12. De día los guiaste con columna de nube y de noche con columna de fuego para alumbrarles el camino por donde debían ir. Después descendiste sobre el monte Sinaí y hablaste con ellos desde los cielos y les diste preceptos justos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Versículo 14. Y les diste a conocer tu santo Shabbat y le prescribiste mandamientos, estatutos y una ley por mano de Moisés tu siervo. Entonces, ¿por qué estoy mencionando estos versículos? Todo el Antiguo Testamento es sólido en el mismo mensaje. La ley, el Shabbat, es para los hijos de Israel.
Los profetas, el Shabbat es para los hijos de Israel. Y los libros históricos, el Shabbat es para los hijos de la ley, de Israel. Entonces, más bien son los sabatistas y los judaizantes los que tienen la carga de la prueba, porque ahora ellos tienen que demostrar que a pesar de que toda la teología veterotestamentaria es clara en que el Shabbat es exclusivo entre Dios e Israel, ellos ahora tienen que demostrar que Dios tiene un cambio de opinión y que Dios quiere incluir a los gentiles dentro de ese pacto también. Otro Entonces, pacatazo. ellos son los que tienen que justificar más bien ese cambio de teología del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Ahora, si ustedes quieren justificar eso, tienen que hacerlo a través de los escritos del apóstol Pablo, porque él es el apóstol de los gentiles. Y dice Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 15, yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, oficio como sacerdote el evangelio de Dios para que la ofrenda de los gentiles sea santificable y agradable. Donde el apóstol de los gentiles nos enseñó que ahora lo que estaba claro en el Antiguo Testamento ha cambiado y que ahora Dios está añadiendo a los gentiles en el Shabbat. Eso es más bien lo que ustedes tienen que responder. Nosotros nunca hemos dicho que Dios anuló el Shabbat por el domingo. Nosotros reconocemos que el Shabbat sigue siendo algo exclusivo y eterno entre Dios e Israel. Nosotros nos reunimos el domingo por una cuestión histórica y porque tenemos un legado de 21 siglos que nos lleva a eso hasta nuestros días. Pero nosotros no tenemos por qué explicar que Dios anuló el Shabbat por el domingo porque no es lo que nosotros enseñamos. Eso fue algo que me pasó a mí en un debate cuando Santiago Alarcón era evangélico y estaba yo con el maestro judaizante Jonathan Piña, que me quería decir, demuestra cuándo Dios cambió el Shabbat por el domingo. Y yo no quise responder la pregunta porque el cristianismo no enseña eso. Entonces es importante entender que nosotros no enseñamos que hubo ese cambio, que el Shabbat quedó anulado y ahora es el domingo, sino que son ustedes los que tienen que demostrar cómo es que ahora lo que el Antiguo Testamento decía de forma tan clara, ahora resulta diferente en el Nuevo Testamento. Ustedes son los que tienen la carga de la prueba, no nosotros. Uf, ese fue un pacatazo tremendo. Y bueno, debería ser fácilmente detectable que si Pablo es el apóstol de los gentiles y esta cuestión es tan elemental, uno lo debería encontrar ya en las primeras comunidades cristianas que Pablo evangelizó. Porque hubo iglesias que Pablo fue dejando por toda la cuenca del Mediterráneo. De hecho, él evangelizó toda la cuenca del Mediterráneo. Pero es que ya los primeros documentos, primer siglo, segundo siglo, demuestran que en efecto los cristianos conmemoraban la resurrección del Señor el día domingo, que era cuando se reunían a partir el pan. Entonces, el primer concilio, Hechos capítulo 15, lo pudo haber tratado. Se les ordena a los gentiles que guarden Shabbat. Es más, la forma eclesiológica en que la iglesia en los primeros siglos sinodalmente atajaba los problemas era convocando concilios. Si el problema de cuándo se debían reunir los cristianos era un problema en el primer siglo, se hubiera convocado un concilio de inmediato. ¿Saben qué? Estamos viendo que los cristianos están rompiendo con el Shabbat, que es importante, así que vamos a convocar un concilio para que a nombre de la iglesia todos se congreguen en sábado. Nunca pasó eso. ¿Por qué? Porque nunca fue parte de la doctrina apostólica. Entonces, los que tienen que probar que hubo un cambio que incluye a los gentiles ahora a guardar Shabbat son ellos. Y eso es lo que no te van a poder mostrar, que muestren ellos dónde los gentiles se congregan en sábado en el Nuevo Testamento, o dónde Pablo instituyó guardar Shabbat para los gentiles, que era el apóstol de los gentiles. No existe, es otro tremendo pacatazo, pero en la pura trompota. Totalmente, y vuelvo a repetir, los judaizantes se parecen más a los católicos que lo que ellos mismos creen, porque ya anteriormente les dije que ustedes, al igual que el catolicismo, están en plena comunión al creer que la salvación está relacionada también con las obras. Pero otra cosa en la que ustedes están en plena comunión y armonía con el catolicismo es esa habilidad de saltar, de ignorar el siglo I, siglo II, siglo III y saltar a un siglo muy, pero muy tardío e inventarse una nueva verdad. Porque lo está diciendo Vergas bien claro también, y lo he mencionado yo. No aparecen los gentiles cristianos guardando Shabbat en el Nuevo Testamento. No aparecen los padres apostólicos. No aparecen los escritos del siglo II ni el siglo III, hasta que pegas un ciclo, un brinco de muchos siglos para empezar a decir que esto tiene que ser 20 así, siglos. tal cual como el catolicismo. Y bueno, vuelvo y te repito, sería raro no encontrar un patrón de un tío de estos, ¿no? Que te dicen que si no guardas Shabbat no te salvas. Sería muy raro, pero es que no es así, no es nada raro. Mira lo que tenemos por acá. Vea lo que tenemos acá, Alpizar. Ahora que no puedes con Roma y con Jonathan, hasta ahora no has entendido junto con Alpizar, ustedes no entran, fíjate lo que dice aquí, ni dejan entrar a la gente al reino de los cielos. Porque tácitamente esta gente adoctrinada por estas sectas cree
que guardando el sábado es como una señal de que son la iglesia verdadera. Entonces, sectas totalmente. Y te digo, es Y un el nombre, patrón ¿verdad? repetitivo. Franco Ben Sefarat. Y el Se nombrecito, siente muy ¿no? hebreo al decirse así, ¿verdad? Sí, se siente chemaín, se siente judío. Entonces, el problema con Shalom, las sectas, Shalom, Shabbat, Champú. el problema con las sectas es que, no sé, como decía Mark Twain, ¿no? El problema con las personas que han sido engañadas es que es difícil hacerles creer que han sido engañados. Es más difícil convencerlos de que han sido engañados porque literalmente hay un condicionamiento operante. O sea, esta gente literalmente piensa que se va a salvar por guardar el cuarto mandamiento. Por eso les digo, sean consistentes y condenen a toda la iglesia y toda la obra del Espíritu Santo por 21 siglos, porque eso sería más consistente, ¿no? Pero resulta que tratan de hermanos a los demás, que hermano metodista, que hermano pentecostal, aunque no guardas el sábado, yo pienso que estás bien. ¿Cómo voy a estar bien? Si tú literalmente eres consistente con tu teología, que no lo eres, tendrías que decir que yo soy la secta, que yo soy el hereje, que yo soy el perdido, que yo soy el condenado, pero no eres consistente, porque obviamente si fueras consistente tienes que decir que tu iglesia o tu secta que apareció hace 20 siglos, a ver, 20 años, es quien tiene la verdad. Sectas, Totalmente. sectas, sectas everywhere. Vamos, la número 5, Miguel Pizarro. Si la observancia del Shabbat fue profanada, ¿por qué los profetas advierten sobre su juicio, incluso en el contexto escatológico? Porque tú has leído, por ejemplo, a los adventistas, ¿no? Que dicen que Constantino cambió los tiempos y que Roma cambió el día y que fue entonces el imperio el que mudó estas cosas. Entonces aquí tenemos la pregunta número 5. Claro, bueno, este pasaje lo utilizan muchísimo para decir que hay que guardar el Shabbat porque el Shabbat lo guardarán todas las naciones. Voy a leer el pasaje. Dale. Isaías 62, 66 del 22 al 23. Dice así, porque así como los nuevos cielos y la nueva tierra que voy a hacer permanecerán delante de mí, dice Yahvé, este pasaje es posible que se refiera al siglo venidero, así permanecerá nuestro linaje y vuestro nombre. Y entonces les encanta este pasaje y hablan en lenguas, ¿verdad? Y tienen visiones con los ángeles cuando lo leen. Y sucederá que de novilunio en novilunio y de Shabbat en Shabbat, que toda criatura vendrá para postrarse delante de mí, dice Yahvé. Entonces, los adventistas quieren y los judaizantes quieren decir que este pasaje enseña de que el día de adoración será el Shabbat en el milenio o en el siglo venidero, dependiendo de la escuela escatológica a la que nos queramos adherir. Bueno, muy bien. Si ustedes dicen que el Shabbat es el día de adoración porque se irá de Shabbat en Shabbat, les recuerdo que el texto dice exactamente lo mismo del novilunio, de novilunio en novilunio. Uf. Entonces, ya no puede ser el Shabbat el día de adoración porque resulta que el novilunio también la gente irá de novilunio en novilunio. Entonces, no es el Shabbat del día de adoración, porque exactamente lo mismo se dice del novilunio. Y el novilunio, dependiendo del calendario solar, hay novilunios donde el día es el primer día del mes y hay novilunios donde son los 2 primeros días del mes. Entonces, ya el Shabbat no es exclusivo, también está ahí el novilunio. Pero déjenme decirles algo. Aquí hay una preposición hebrea que es midday. Midday es la palabra de la concordancia Strong, apúntenlo, 1767. 1767. Y esta palabra está conformada por 2 letras hebreas, Dalet y Yom. Esa es la preposición hebrea midday. Mem, Dalet y Yom. Y es una preposición temporal. ¿Qué es lo que está queriendo decir la Biblia cuando la gente irá a adorar de novilunio en novilunio, de Shabbat en Shabbat? ¿Está queriendo decir que la gente solo irá a adorar en el novilunio o que la gente irá solo a adorar en Shabbat? No, no está diciendo eso. La preposición hebrea lo que está indicando es que se irá a adorar siempre, porque noten que el novilunio es un extremo del mes. El mes empieza, digamos, el mes comienza, ¿verdad? Con el novilunio. Pasan todos los días del mes y cuando el mes termina, comienza un nuevo novilunio. Entonces, es el extremo del mes. Lo mismo pasa con el Shabbat. El Shabbat es el extremo de la semana. La semana empieza, ¿verdad? Con el primer día y termina con el séptimo día. Es el extremo de la semana. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir la Biblia? Que la gente irá a adorar siempre. Es como cuando yo digo, cuando una persona trabaja los 7 días de la semana, ¿cómo lo dice? Yo trabajo de lunes a lunes. No está diciendo que solo trabaja los lunes.
sino que lo que está diciendo es que trabaja los 7 días de Toda la semana. Eso es lo que dice el texto. La gente irá a adorar todos los días y la gente irá a adorar todos los días del mes, de novilunio a novilunio, todos los días de la semana, de Shabbat en Shabbat. Y eso está en conformidad con las palabras de Jesús cuando le habló a la mujer samaritana y le habló de los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad no están limitados a una cuestión espacial ni temporal. Adoran al Señor siempre. Uf, tremendo paquetazo. Vamos a la sexta. ¿Por qué Pablo? Yo creo que esta es una pregunta boba, pero la hacen mucho. De hecho, ahorita la hicieron, ¿no? Que Jesús guardó el Shabbat y que Pablo y Pedro guardaron el Shabbat. Bueno, vamos a retomarla porque es de las preguntas que ellos utilizan. ¿Por qué Pablo guardaba el Shabbat? ¿Por qué crees? ¿Tú por qué crees que Pablo guardaba el Shabbat si ya no era relevante para los cristianos, ¿no? ¿Por qué crees que Pablo guardaba el Shabbat, mi querido José? Bueno, es impresionante, ¿verdad? El desconocimiento. Como volvemos a decir, nuestra confesión de fe de Westminster reconoce que Israel tenía leyes civiles y que esas leyes civiles, por supuesto, que iban a estar vigentes para mantener el orden nacional. El Shabbat es una festividad que iba a estar vigente en Israel porque es una cuestión civil. Ahora, cuando en los Hechos de los Apóstoles Pablo aparece en las sinagogas en Shabbat, siempre aparece en un contexto evangelístico. Él siempre está evangelizando y era muy de sentido común. Si tú quieres evangelizar al pueblo judío, ¿qué día lo vas a ir a hacer? En Shabbat, porque es el día en que se reunían los hijos de Israel. Entonces, primero que todo, no hay ningún problema con que Pablo se reúna en Shabbat porque no estamos cuestionando que los judíos guardaran Shabbat. Esto no tiene nada que ver con los gentiles. Así que si tu padrino judaizante te dice que hay que guardar Shabbat porque hay que andar como Jesús anduvo y porque Jesús guardó Shabbat, yo tengo que guardar Shabbat, pues me haces el favor también y te vistes con la palabra se me fue, con túnica, y entonces no te cases porque Jesús tampoco se casó y debes andar como Jesús anduvo. Entonces, no tiene nada que ver, no es ninguna prueba a favor de que los cristianos tengan que guardar Shabbat porque estás dando el ejemplo de un judío. La pregunta es, dame el ejemplo de una iglesia gentil que haga eso, porque nosotros no estamos cuestionando que los judíos lo deban hacer. No somos judíos, esa es la realidad, ¿no? No se nos fue dado a nosotros todas esas leyes de ceremonia. Somos gentiles, que entiendan eso, aunque se crean chemaínes y que encontraron el ADN por allá, traen el nopal en la frente, acéptelo, somos mestizos, ¿no? Traemos una mezcolanza de ADNs de la hispanidad. Entonces, ¿cómo les explicamos a estos chemaínes frustrados, ¿no? Que así o sí quieren ser judíos, andan haciéndose pruebas de ADN, de que ellos son de la tribu de esto, de la tribu de acá. Triste, ¿no? Porque parece ser que rechazan el trabajo apostólico de Pablo a los gentiles. Totalmente. Vean, los que quieren sentirse conectados con el pueblo de Israel para sentirse que son más salvos o tienen acceso a la salvación por una cuestión étnica, ustedes están tirando a la basura toda la teología de los apóstoles, porque el apóstol Juan, en Juan 1:13 dice que los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En segundo lugar, también Pablo enseñó en Romanos capítulo 3 que Dios no es solo Dios de judíos, sino también de gentiles. Y se les olvida a ustedes también, queridos hermanos, que miren, ustedes pueden ser hebreos de hebreos, descendientes directos de la tribu de David, o descendientes directos de los levitas y hasta poder aspirar a ser sumo sacerdote porque eres Cohen. Lo que tú quieras. Si tú no tienes al Mesías, si tú no tienes a Cristo y has nacido de nuevo, no estás reconciliado con Dios porque solo se puede estar reconciliado con Dios estando dentro del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, y de nada te va a servir ser parte del pueblo de Israel. De nada. Les recuerdo que toda la generación que caminó en el desierto eran pueblo de Israel y cayeron muertos en el desierto porque fueron hostiles contra el Espíritu Santo. Así que nada te va a servir ser parte del pueblo de Israel si no tienes al Mesías. Pablo dijo, cuando el gentil hace por naturaleza las cosas de la ley, le lleva ventaja al judío
que teniendo el conocimiento de la ley se hace transgresor de la ley y se les olvida que en toda la alfombra de la fe de Romanos capítulo número 11 que la escribe Pablo posiblemente, se menciona una gran cantidad de héroes de la fe que estuvieron antes de la ley de Moisés. Por la fe Noé alcanzó la justicia, por la fe Enoc alcanzó la justicia, por la fe aún Abel, después de muerto, su sangre hablaba y reclamaba justicia, y todos han sido salvos por la fe, y la ley lo reconoce. Génesis 15:6, y Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Habacuc 2:4, mi justo por la fe vivirá. Entonces, allá buena suerte tú creyéndote que ser parte de la casa de Israel étnicamente te da ventaja. Allá tú y buena suerte con eso. Buenísimo. Acá tengo dos preguntas, dos comentarios antes de pasar a la siguiente pregunta. Dice Michael Moraga Vázquez, dice, hermano, yo soy adventista y jamás he sostenido que el sábado salva. Es que esa no es lo que nosotros no estamos reclamando eso. Nosotros estamos reclamando la inconsistencia. Mira, te voy a dejar una pregunta, Michael, y dependiendo de la respuesta, vamos a demostrar tu inconsistencia como adventista. ¿Qué pasa, Michael, con los que no guardamos el sábado? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa con aquellos que no guardan el sábado? Dependiendo de tu respuesta, vamos a ver tu consistencia teológica. Y luego por acá tengo otra, el Pizar. Mira, dice, yo creo que ya la respondiste, dice, Caleb tampoco era judío y observó Shabbat como Josué. Rahab tampoco era judía y también observó Shabbat. El etíope que se cruzó con Felipe observó Shabbat, o no sé qué dice ahí, ¿no? Que leyó desde Isaías 53. Yo entiendo que Rahab vino a habitar con el pueblo de Israel, ¿no? Y entiendo que Caleb y Josué se convirtió al Dios de Israel. Claro. Y también Ruth. Ahorita. También, sí, exacto. ¿Y por qué guardaban Shabbat? Porque la ley lo dice. El gentil que viva entre ustedes tiene que guardar Shabbat. Exacto. No has demostrado nada. Exacto. De hecho, ahorita le dijiste, si tú quieres guardar Shabbat como ellos, pues vete a vivir con ellos, ¿no? Vete a vivir con Israel, pero tú sigues viviendo en Guatemala, campeón. ¿Cómo vas a guardar Shabbat en Guatemala? O sea, despierta de esa locura que tienes, ¿no? Estos tíos guardaban Shabbat porque vivían con el pueblo de Israel y cumplían la ley, ¿no? Ay, cómo me he divertido hoy, me crió el piso. Vamos a la pregunta 7. Si el Shabbat es sombra de lo porvenir, ¿no indica esto que aún tiene significado profético en el reino venidero? Esa también la he escuchado bastante. Esa la he escuchado muchas veces. ¿Cuál es tu respuesta? Muy sencillo. Una de las características de las sectas judaizantes es estirar el pensamiento del apóstol Pablo y por eso son herejes, hechos y derechos. Porque Pablo lo que dice en Colosenses capítulo 3, versículo 16 y 17 es lo siguiente. Voy a leer. Dice así Pablo: por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o respecto a solemnidades o novilunio o sábados, lo cual es sombra de las cosas venideras, pero la realidad es Cristo. O sea, el pasaje por todo lado te mete una goleada. Ni siquiera deberías tratar de usar ese pasaje porque se te vuelve completamente en contra. El pasaje lo que nos está diciendo es que todas esas cosas que eran propias del sistema litúrgico de Israel, solemnidades, las fiestas de Yahvé, los novilunios, los Shabbats, eran una sombra de las cosas venideras, pero la realidad ahora es Cristo. Ahora, si tú quieres estirar el pensamiento de Pablo y decir que es que eso también va a tener un significado profético en el reino de Dios venidero, la pregunta que hay que hacerte es la siguiente: ¿dónde Pablo dijo eso? Porque esto es lo que los judaizantes no entienden. Los judaizantes no entienden entre lo que dijo Pablo y lo que su maestro judaizante les dice que Pablo quiso decir. No logran hacer esa distinción. Entonces, de ninguna manera puedes construir esa teología porque Pablo no la desarrolló. Eso es como, por ejemplo, cuando vienen y dicen que tenemos que guardar el Shabbat porque hemos recibido la ciudadanía de Israel en Efesios, capítulo 2. Muy bien. Pablo dijo que hemos recibido la ciudadanía de Israel. Eso fue lo que Pablo dijo. Cuando Pablo dijo que por tener la ciudadanía de Israel, ahora hay que guardar Shabbat. Eso es estirar el pensamiento. Claro. Entonces, ese es el problema. Ustedes estiran el pensamiento de Pablo y eso es precisamente una herejía. Llevar una verdad al extremo es estirar las verdades de la palabra de Dios y deformarlas. Por eso ustedes son en cascada unos completos herejes. Mira, acá nos contestó ya, aquí está la inconsistencia. Acá nos contestó ya Michael Moraga, dice, ya es que le preguntamos, él dice que él no cree que se salva por guardar sábado, pero la pregunta es, ¿qué pasa con los que no lo guardan? Dice,
Martín Lutero y Calvino no guardaron nunca el sábado y aún así son salvos, esa es mi respuesta. Esto demuestra, con creces, lo que venimos diciendo, que no son consistentes ni coherentes con su doctrina o con su teología sobre el sábado. Porque si fueran coherentes, ellos tendrían que decir que quien rompe el cuarto mandamiento no es menos culpable que quien rompe el segundo. Quien rompe el mandamiento del Shabbat no es menos culpable que quien mata a alguien o quien no ama a Dios con todo su corazón. Yo no sé si Michael también esté completamente seguro de que ama a Dios con todo su corazón, pero el asunto es que no son consistentes y tienen que decir este tipo de malabares. Tienen que hacer este tipo de malabares, ¿no? Para tratar de quedar bien. Porque si fueran consistentes, no, ni Martín Lutero ni Calvino se pueden salvar por romper el Shabbat. No son menos pecadores, porque quien rompe un mandamiento se hace culpable de toda la ley. Entonces, Michael, te están engañando en esa secta en donde estás. Te invitamos a que salgas de esa secta y creas Amén. realmente en el trabajo magisterial de nuestro pueblo. Sola fide, solo Christus. La justicia de Cristo nos es imputada para vivir en paz. Nuestra conciencia a horas muertas es limpiada y venimos a vivir en novedad de vida y somos nuevas criaturas, ¿no? Pero dale al piso. Yo quiero decirle esto a esta persona. Mira, se ve que no estás completamente envenenado, porque un judaizante o adventista envenenado, desde luego que sí te diría que es necesario para salvación. Pero bueno, tú estás, la conciencia misma te dice que no puede ser el Shabbat para salvación. Entonces, eso mismo te hace incoherente con la secta en la que te estás metiendo. Entonces, te invitamos a salir de esa secta. Y mira, aquí está la incoherencia de lo que estás diciendo. Para ti, el Shabbat es un mandamiento que hay que cumplir. Esa es una realidad. Para ti es el Shabbat un mandamiento que hay que cumplir. Entonces, o te creo a ti o le creo a Jesús. Porque Juan 14:15 dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Ahora, si yo no guardo Shabbat, entonces no puedo amar a Dios, porque Jesús dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si tú eres coherente con tu idea de que el Shabbat es un mandamiento vigente para nosotros los cristianos, no puedes decir que Edgar y yo amamos a Dios porque estamos abiertamente ignorando el mandamiento del Shabbat. O refiriéndose al séptimo día, por supuesto. O tampoco tú podrías ser coherente con Apocalipsis capítulo 14 que dice, esta es la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Si el Shabbat es un mandamiento que nosotros tenemos que guardar, pues Edgar y yo no estamos dentro de la perseverancia de los santos. Ahora, ¿por qué razón este pasaje, estos dos pasajes no resultan para nada conflictivos para nosotros los cristianos? Porque nosotros no creemos que el Shabbat sea un mandamiento para el pueblo gentil. Entonces, no estamos quebrantando nada. Eso es como cuando encontramos en el Antiguo Testamento que había mandamientos exclusivos de los leprosos. Entonces, no puedes condenar a alguien y decir que es infractor de la ley porque no guarda los mandamientos de los leprosos. Son exclusivos para los leprosos. El Shabbat era exclusivo para los hijos de Israel y por eso a nosotros no nos pone en aprietos razonablemente y doctrinalmente cuando leemos estos pasajes, porque simplemente entendemos que Dios ha entregado unos mandamientos para Israel y Dios entregó otros mandamientos para el pueblo gentil. Fíjate, acá es el mismo cuento. Mira, acá tengo a Eder. Dice exactamente lo mismo. Ningún adventista cree que guardar el sábado salva. Eso en letra, porque en la práctica tienes que ser consistente. Guardamos el sábado porque somos salvos y guardamos los mandamientos de Dios. Bueno, es que eso creemos también nosotros. El problema es el sábado. ¿Qué te dice tu secta si yo no guardo el sábado, mi querido Eder? Te invito a que nos respondas ahí en los comentarios. ¿Qué pasa con nosotros si no guardamos el sábado? Y ahí te vas a dar cuenta de inmediato con tu respuesta la inconsistencia de tu secta con sola fide. Ustedes no son protestantes. No pueden ser protestantes. Tienen que ponerse al lado de las sectas de contribuir con una nueva norma, con una nueva doctrina para la salvación, porque si fueran sola fide, solo Christus, ustedes no le darían esa relevancia al sábado casi idolátrica, sino que estarían del lado del pueblo protestante, pero no pueden estar del lado del pueblo protestante porque ninguno del pueblo protestante guarda sábado. Así que la pregunta sigue estando ahí en la palestra. Eder, ¿qué dice tu secta adventista que nos pasa a nosotros o qué somos nosotros si no guardamos el sábado? Vamos a ver la coherencia, a ver si Eder es un poco más coherente o si sabe lo que es la coherencia teológica. Vamos a seguir, mi querido Alpizar. Perdón, y además habría que agregar la prueba histórica,
porque la secta de los adventistas, que nace con Elena de White, ahí por eso del 1882, si no me equivoco, por ahí anda, es del siglo XIX. En esos más de 2 siglos que tienen de existir, ¿cuándo han estado en comunión con nosotros los cristianos protestantes? Nunca. Ustedes son una secta, ustedes se han separado completamente de la iglesia. ¿Y por qué? ¿Por qué se han separado abiertamente de la iglesia de Cristo? Por este desacuerdo del tema del Shabbat. Por eso el chiste se cuenta solo. Hasta el testimonio histórico demuestra que eso de que no somos salvos, de que el Shabbat no es necesario para salvación, lo contradice la historia de tu secta, porque tu secta se ha desvinculado por completo de la iglesia. Acá dice Alfonso, siendo un poco más coherente, dice, si no guardas el sábado, estás en pecado, sabiendo que es un mandamiento. ¿Te das cuenta? Eso es ser coherente. Por lo Exacto. tanto, toda la iglesia, Alfonso, por 21 siglos, ha estado en pecado abiertamente contra Dios hasta que apareció tu secta y Elena White, tu profeta. Esa es la inconsistencia eclesiológica. Por eso a esta gente, más que concederles debates, hay que mandarlas de vuelta a la escuela dominical para que aprendan lo básico de la eclesiología, empezando, por supuesto, sacándose esa paranoia que traen con la Iglesia Católica Romana y se den cuenta cómo se construye la eclesiología. Porque si me vas a venir a decir que la Iglesia por 21 siglos, hasta que apareció la profeta, la pseudoprofeta Elena White, toda la Iglesia estuvo en pecado, pues toda esa lo que tú llamamos iglesia está condenada hasta que aparecieron ustedes. Y ni hablar de la ayuda del Espíritu Santo por 21 siglos a la iglesia, eso no existe, eso no sucedió hasta que apareció la pseudoprofeta, ¿no? Y sería falso lo que dijo Pablo cuando menciona que la iglesia es baluarte de la verdad. Uf, pero ¿por qué tienes que sacar esa hacha? Exacto. Fíjate, pero es que de hecho ahí, Alpizar, ese argumento yo se lo saqué a un sabeliano y no pudo responder. Yo le dije, si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, es que tutela la verdad, protege la verdad a través de los siglos para que la verdad se mantenga en el mundo hasta que Cristo vuelva en el cuerpo de la iglesia, que es indefectiblemente, tiene que perseverar. ¿Quién tuteló esa verdad sabeliana en el 3er siglo? Y ya no hay nadie que la tutele. Ahora yo pregunto a los sabadrins, ¿quién tuteló esta verdad de guardar el Sabbat por 21 siglos? Tú te vas a dar cuenta que no existe. Son lagunas de miles de años hasta que aparece un pseudo profeta, un hereje, y entonces no pueden ser coherentes eclesiológicamente de que la iglesia tutela la verdad, porque no está esa iglesia tutelando la verdad, ¿ves? Qué buenos Amén. pacatazos nos estamos aventando, ¿eh? Una Sí, yo estoy secta. disfrutando este live. Vamos a la 8, ya mero acabamos, gente. Esperemos estén disfrutando este live. Dice, ¿cómo reconcilias la perpetuidad del Shabbat en el Decálogo con la idea de que solamente es ceremonial? Bueno, es que de verdad los argumentos que ponen, en realidad lo que le dejan la bola es a uno picando para que les meta un golazo terrible. Porque, mira, hermano, esto es impresionante lo que el apóstol Pablo nos enseña. Miren, los que quieran hablar de la perpetuidad del decálogo, les recuerdo que el apóstol Pablo llamó al decálogo ministerio de muerte grabado en piedra. Así es. No lo dice José Carlos, lo dice el apóstol de los gentiles. Pablo está hablando en todo el capítulo 3 de el nuevo pacto. Ese es el tema de todo Segunda de Corintios capítulo número 3. Y entonces dice Pablo esto. Dice, y tal confianza tenemos ante Dios por medio de Cristo. No es que seamos suficientes por nosotros mismos para considerar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Y entonces dice Pablo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Aquí este pasaje se ha sacado muchas veces de contexto para decir que estudiar mucha Biblia te hace errar porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. La letra a la que se está refiriendo Pablo aquí es a las letras que fueron escritas en piedra, en el Decálogo. Porque él dice, y si el servicio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar los ojos en el rostro de Moisés a causa de
a causa de la gloria de su rostro, gloria que está siendo extinguida, ¿cómo no será más gloria el servicio del Espíritu? Porque si el servicio de condenación, oigan cómo viene Pablo refiriéndose al decálogo, ministerio de muerte, ministerio de condenación, hay gloria, mucho más abundante en gloria, el servicio de la justicia. ¿Cuál es el servicio de la justicia? El nuevo pacto en el que vivimos. El nuevo pacto no es contrario a los mandamientos del decálogo, porque recordemos que en el nuevo pacto la ley de Cristo nos enseña a amar a nuestro prójimo como a nosotros, nos enseña a amar a nuestro prójimo como Cristo nos amó. Está la regla de oro cuando Jesucristo dice que no le hagamos a los demás conforme nosotros no queremos que nos hagan a nosotros. Nosotros podemos construir con toda claridad una ley moral en la ley de Cristo. Pero, entonces, por eso es que en la ley de Cristo sigue vigente el no matarás. No porque esté vigente en las letras de piedra, está vigente el no matarás en la ley de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Dice el versículo 11, porque si lo que tenía que ser extinguido pasó, bien, viene hablando del decálogo, porque si lo que tenía que ser extinguido pasó por medio de gloria, mucho más en gloria lo que permanece. Así Entonces, es, para ver si entiendes algo básico del cristianismo, ¿por qué nosotros no robamos? Porque estemos viviendo, estemos sujetos al ministerio de muerte y condenación grabado con letras de piedra. No, nosotros no robamos por eso, sino porque la ley de Cristo nos enseña a no robar. ¿Por qué nosotros no fornicamos? No porque estemos sujetos al ministerio de muerte, sino porque la ley de Cristo nos enseña este principio. Entonces, en cuanto al tema del Shabbat, ¿qué es lo que ocurre? Vuelvo a repetir, era exclusivo de los hijos de Israel y se puede ver a los apóstoles guardándolo, pero porque era un tema civil. Entonces, la ley de Cristo de ninguna manera acoge una vigencia del Shabbat para los gentiles. Esa construcción teológica no la desarrolló nunca Pablo ni ningún otro de los 12. Pero yo debo decir algo, quiero recordarles algo a los que se quieren aferrar al tema del decálogo. ¿Por qué Pablo lo llama ministerio de muerte? Porque, según Éxodo 32, el día en que Moisés bajó con los 10 mandamientos, ¿qué encontró? Un fiestón con un becerro de oro. Y entonces dijo Moisés, el que esté conmigo, póngase detrás mío. El que esté con Yahvé, póngase detrás mío. Y dice la Biblia en Éxodo 32. Y se le pusieron detrás los hijos de Leví. Y entonces Moisés dijo, ahora tomen su espada y pasen entre sus hermanos. ¿Y qué dice Éxodo 32? Que ese día murieron 3,000 personas. Pero, queridos amigos, cuando comenzó el nuevo pacto, en Hechos capítulo número 2, que se entregó el Espíritu Santo y ahí nace la iglesia, ¿qué pasa? Pedro predica y se salvan 3,000 personas. Por lo tanto, esta es la gloria del nuevo pacto. El ministerio de muerte, el día que fue entregado, se murieron 3,000 personas. En el ministerio de vida, el día que fue entregado, se salvaron 3,000 personas. Hay un brutal contraste. Por lo tanto, deja de vivir a la sombra del antiguo pacto y ahora entra y vive en la grandeza y en la libertad del nuevo pacto. Uf, qué tremendos pacatazos viniste hoy a poner a los sabatistas. Mira, quiero señalar aquí un comentario, mi querido Alpizar, que creo que hemos venido trabajando, a ver, tú con las conferencias que hemos estado dando en tu canal, yo aquí desde mi canal, sobre el tema del soloísmo, ¿no? El soloísmo bíblico, o sea, un individuo que sale debajo de una piedra y dice, yo y mi Biblia y que mundo ruede, ¿no? No me importa nada más. Dice, Edgar, no utilices argumentos históricos para demostrar si se obedece o no el sábado. Mira, cuando dicen este tipo de cosas, ellos dejan como entrever que son más espirituales que los que utilizan argumentos históricos o que son más bíblicos, ¿no? Lo cual es un tremendo error porque la teología, que es una ciencia como tal, ¿no? Es una disciplina que requiere precisión, no puede apartarse, por supuesto, de sus herramientas, ya sea adyacentes o una correcta hermenéutica para tener una buena exégesis. Y uno de los argumentos que tenemos que utilizar es justamente el contexto histórico, porque la iglesia es un ente histórico, trasciende, por supuesto, el tiempo, pero se da en el tiempo. Entonces, yo no puedo hablar de la iglesia si no me remonto al tiempo para hablar de ella. ¿Cómo vivía Pablo en el primer siglo? ¿Qué creía Pablo, que es un personaje histórico? ¿Qué creía Pedro? ¿Qué creyó el discípulo de Pablo? ¿Qué creyó el discípulo de Timoteo? ¿Cómo vivió la iglesia en el primer siglo en la cuenca mediterránea? Eso, por supuesto, es muy importante para hacernos una idea de qué es lo que debemos creer y vivir, cómo lo entendieron ellos. Esta gente rompe con la historia, rompe con la iglesia.
y dicen, mi Biblia y yo el que mundo ruede. Gente que está aquí en el chat, esto no es ser bíblico, les han engañado mucho tiempo. Este tipo de comentarios no demuestran que la persona que lo hace es más bíblica, sino más ignorante. Esto no es un buen quehacer teológico, no está bien. En ningún seminario serio te van a enseñar a hacer teología de esta forma. Esto es como dice Alistair McGrath, esto es una corrupción del principio sola escritura que le ha hecho tanto daño a nuestro pueblo. Y no me sorprendería que Ramiro pertenezca a una secta, porque tristemente los soloístas que encuentran, nacieron sus sectas, lo encuentran justamente porque rompen con la eclesiología, rompen con la historia, rompen con la hermenéutica, rompen con todo y dicen, así entiendo yo el texto y que el mundo ruede. No, gente, que no les vendan gato por liebre. Esto no es ser bíblico, esto no es ser espiritual, esto no es saber teología, esto es tener una ignorancia terrible y una corrupción tremenda acerca del trabajo de sola escritura. Te dejo la palabra ahí. Sí, y estoy completamente de acuerdo contigo. Eso no es entender el verdadero significado de sola escritura. Eso es confundir sola escritura, como lo dices bien tú, con soloísmo bíblico, lo cual es muy peligroso porque entonces resulta que estás con eso haciendo la interpretación de la palabra de Dios privada. Claro. Y tienes que entender que nosotros estamos en el siglo XXI y hemos sido precedidos por cristianos de 21 siglos, en los cuales fueron parte de la iglesia, cuerpo místico de Cristo, y tuvieron al Espíritu Santo. Entonces no puede ser posible que tú te quieras desconectar de todo ese legado y entonces ahora tú te metes ahí en una cochera, empiezas a reunir a una gente y empiezas a interpretar la Biblia como te da la gana. Pero te voy a decir una cosa, no es cierto que a ese tipo de gente que dice que seamos bíblicos con el tema del sábado, no es cierto que a ustedes les importe lo que la Biblia dice. Y les voy a decir por qué. Éxodo 31, lo mencioné anteriormente, del 16 al 17, dice, los hijos de Israel guardarán pues el Shabbat como señal perpetua. ¿Podrías decir tú amén? No puedes decir amén, porque tú crees que nosotros los gentiles también tenemos que guardarlo. No puedes decir amén. Moisés dijo, los hijos de Israel pues guardarán el Shabbat como señal perpetua. Y yo a eso digo amén. Pero tú podrías decir amén. No, porque tu secta te enseñó que los gentiles también lo tienen que hacer y te metieron un montón de argumentos súper falsos y súper escuetos con relación a este tema. Te sientes incómodo con la misma escritura. ¿Qué vas a hacer entonces con el pasaje de Nehemías 9 cuando dice que le di a Israel a conocer el Shabbat en el desierto? No puedes decir amén. ¿Qué vas a hacer con el decálogo cuando dice que el único gentil que tiene que guardar Shabbat es el que vive dentro de las puertas de Israel? No puedes decir amén. Entonces ni siquiera con la Biblia se te puede convencer. Entonces es una gran hipocresía lo que estás diciendo. Es una paradoja en última instancia también, ¿no? Pero bueno, le dimos la oportunidad que subiera, no quiso subir. Por acá está Eder, ¿no? Que ha estado insistente. Yo entiendo porque obviamente hay un condicionamiento operante fuertísimo en el que los enseñan literalmente a reaccionar cuando ven sus creencias atacadas, lo cual se llama sesgo cognitivo. Y bueno, él quiere de alguna forma sacarse la idea de que lo estamos refutando y entonces sigue echando preguntas y preguntas. Dice, ¿qué de todos los católicos que adoraron imágenes en los siglos se van a perder? Pero ¿qué dice la Biblia acerca de los idólatras? Los idólatras no heredan el reino de los cielos. O sea, ¿cuál sería el problema con eso? Y con todo, tenemos que decir que la iglesia en su conjunto no ha sido idólatra. Otra vez, porque la eclesiología que tú tienes es una eclesiología donde la iglesia se corrompe en un momento y luego hay una laguna de 1000 años, 2000 años, hasta que aparece Elena White o aparece un sectario de estos y recupera la verdad. Ningún protestante serio, escucha bien, Eder, por eso ustedes no son protestantes, disculpa que te lo diga. Ustedes pueden ser cualquier cosa, pero no son protestantes, ni siquiera evangélicos, porque hay evangélicos radicales, pero que aceptan la catolicidad. Mira, ningún protestante serio te va a decir que la iglesia se corrompió y que cuando apareció Martín Lutero, la iglesia se renovó. Eso nadie te lo va a decir. La iglesia en su conjunto jamás puede corromperse, porque está guiada por el Espíritu Santo. Siempre va a haber un remanente de personas. Por eso te preguntamos, ¿dónde está el remanente de los sabatistas en el siglo XIII? ¿Dónde está el remanente de los sabatistas en el siglo XII? No existen esas cosas. Porque la iglesia desde el primer siglo adoptó, por supuesto, hacer del día de reposo, el día sagrado santo, el día de la resurrección del Señor. Tú no tienes ese nexo. Yo sé que es triste, yo sé que es difícil de asimilar, pero como tú no tienes ese nexo
histórico, eclesiológico, tienes que hacer teología rompiendo con la iglesia. A ti la iglesia no te importa, a ti el legado histórico no te importa, porque si te vas al legado histórico, va en tu contra totalmente. ¿Qué tienes que hacer? Rechazar todo el legado histórico, quedarte en una laguna y decir hasta que aparece el pseudoprofeta, ¿no? El iluminado, el que tuvo un sueño en el siglo XX, el reconstruccionista, decir, aquí le encontramos el hilo negro. Nadie te va a aceptar eso, por eso les llamamos sectas. Totalmente, amén. Vamos a la pregunta número 9, mi querido Alpizar. Dice, si Jesús, es una mala pregunta, pero la hacen mucho. Si Jesús es nuestro ejemplo perfecto, ¿por qué él guardaba Shabbat? Claro, porque era judío, así de sencillo, y también les recuerdo que el Señor mismo dijo en Shabbat, Jesús mismo dijo, mi Padre trabaja y yo también trabajo. ¿Qué vas a hacer con ese pasaje donde Jesucristo en Shabbat dijo, mi Padre trabaja? ¿Sabes por qué Jesucristo perfectamente podía trabajar en Shabbat? Porque Él es el Señor del Shabbat. Y aquí la gente quiere poner a Jesús debajo del Shabbat. Aquí se ve el desastre teológico que tienen. Quieren a un Jesús que está sujeto al Shabbat cuando Él es el Señor del Shabbat. Entonces, la respuesta es muy sencilla. Jesús va a la sinagoga y guarda el Shabbat porque Él es judío. Pero también Él tiene toda la libertad de decir, yo trabajo y mi Padre trabaja porque Él es el Señor del sábado. Ahora, una cosa más. Esto va como en la línea de que yo tengo que seguir el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Bueno, entonces no te cases, porque Jesús no se casó y tienes que seguir el ejemplo de Jesús y viste como Jesús y no vistas más con pantalón y camisa de vestir, porque Jesús no vistió así. Entonces te das cuenta que ese argumento no tiene ni pies ni cabeza. O sea, realmente lo que hay que demostrar es que Dios pida a los gentiles que guarden Shabbat, pero no hay un pasaje que diga eso. Por lo tanto, ustedes tienen que recurrir a esta clase de argumentos tan pobres. Totalmente de acuerdo contigo. Mira, estos son intentos católicos romanos. Por eso yo les digo, esto es catolicismo romano. Y te voy a explicar por qué, Alpizar. Él dice que los valdenses guardaron el Shabbat. Bueno, los valdenses son del siglo XII, ¿no? Aquí teníamos que hablar de una continuación de esta práctica dentro de la tradición de la historia de la iglesia, para poder decir, en efecto, se mantuvo la antorcha de la verdad del sábado por 15 siglos hasta el siglo XXI. No existe. ¿Por qué digo que esto es catolicismo romano? Esto es exactamente lo que hacen los católicos romanos. Mira, cuando hablamos, por ejemplo, de la Asunción de María, tú te vas a dar cuenta que no existe en la tradición esto. Ni en el primer siglo, ni en el segundo siglo, ni en el tercer siglo. Pero de repente, por allá un padre aislado del conjunto hace una declaración positiva acerca de la Asunción de María. Y entonces el católico romano dice, ahí está, Epifanio de Salamina. Sí, pero Epifanio de Salamina es un tío que apareció ahí de la nada. Estamos hablando del conjunto, del consenso, de la fe defendida en su conjunto. No existe. Esto es exactamente lo mismo. Por eso yo digo, estos están más cerca del catolicismo romano que del protestantismo, porque él quiere sostener toda la creencia del Shabbat sobre los valdenses. ¿Ves? Sin duda los valdenses pudieron guardar Shabbat, pero eso no quita ni suma de que esto no es tradición ni se mantuvo en la enseñanza apostólica ni tampoco formó parte de la iglesia de los primeros siglos, que demuestra que esto no forma parte de la verdad de la cual la iglesia debe sentirse orgullosa que custodia. Es catolicismo romano puro. Es como que digas que hay que rechazar el Antiguo Testamento porque los marcionistas lo hacían, ¿verdad? Es una estupidez. Acabas de apelar a un hereje que la iglesia condenó. Lo que tienes que demostrar es que esa verdad que la iglesia recibió, defendió y transmitió, lo hizo a través de 21 siglos. Y ahí estás muerto porque no lo vas a lograr hacer. Y luego, ya para pasar a la última pregunta, mi querido Alpizar, mira, son intentos, vuelvo y repito, son intentos que yo considero desesperados, ¿no? Porque intentan validar, no desde la eclesiología, no desde la teología, no desde la evidencia que pueda ser construida, sino desde, no sé, como fragmentos de gimnasia mental. Dice, que ahora estén más cristianos guardando el sábado es una prueba irrefutable de que la iglesia sigue reformando. Para empezar, esa frase no le pertenece a los adventistas. Esa frase es protestante. Iglesia reformada, siempre reformanda, es protestante, ¿no? Y no significa que la iglesia va a cambiar doctrinas como los adventistas. Pero yo le preguntaría al Nita Lope, ¿no? Hay cerca de 10 millones de testigos de Jehová en el mundo. Y hay otros cerca de, no sé, 20 millones de unicitarios abelianos en el mundo. ¿No crees que ellos pudieran utilizar este mismo argumento para decir que ellos reformaron verdaderamente la iglesia cuando unos son sabelianos y otros son arrianos?
Vuelvo y repito, al no hacer teología, al no hacer eclesiología, este tipo de argumentos cualquiera los puede utilizar. De hecho, cualquiera los utiliza. ¿Y qué crees? Que ellos también se llaman sola escritura, que ellos también se guían por la escritura, pero no es el principio reformador, no es el principio magisterial. Por eso les digo, tienen todo menos eclesiología, tienen todo menos historia, tienen todo menos una teología sana. ¿Por qué? Porque han decidido seguir el camino de los sectarios. Ahora bánquensela. ¿Quieren seguir Shabbat? Bueno, bánquensela con todo lo que implica, ¿no? Mira, yo quiero agregar ahí algo de este tipo de personas. Ya explicamos con toda claridad que nosotros los cristianos, históricamente hablando, nos reunimos el domingo por una cuestión histórica, ¿verdad? El Señor resucitó domingo y los cristianos empezaron a reunirse ese día para conmemorarlo, y eso es desde el siglo XXI hasta desde el siglo I hasta el siglo XXI. Hemos dicho con toda claridad, Edgar, que si los cristianos se quieren reunir otro día, tienen toda la libertad. Nuestra iglesia, aquí la sede de las iglesias Río de Dios en Costa Rica, ¿sabes qué día se reúnen? El sábado. Nos reunimos el sábado a las 6 porque como iglesia hemos decidido que el domingo quede completamente libre para ir a pasear o compartir en familia. No hay ningún problema con eso. Estamos en perfecta comunión con la iglesia de Cristo, a pesar de que nos reunimos sábado. Y el año pasado nos reuníamos domingo. Y tal vez el otro año nos volvemos a reunir domingo. No lo sé. Tenemos esa libertad. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que no hay una enseñanza de los apóstoles en donde nos obligue a guardar el domingo. Por eso, si a mí me dijeran que me invitan a un debate donde debo demostrar que hay que guardar el domingo, yo no lo aceptaría, por una simple razón, porque tengo temor de Dios y sé que ninguno de los apóstoles ordenó tal cosa. Sé que a través de la historia la iglesia lo ha visto así, pero sé que no es un mandato apostólico. Hay pasajes donde dice Pablo, cada día, primero de la semana, cada uno según prospera, y hay algunos pasajes donde se ve en el Nuevo Testamento que ya la iglesia se reunía domingo, y como lo venimos diciendo, en los padres apostólicos esa idea está clara. Pero vuelvo a repetir, no es algo que se tenga que convertir en regla de fe. Si no te congregas domingo, estás perdido. Ok, yo no aceptaría un debate para defender la tesis de que hay que guardar el domingo. Yo diría, es la costumbre de la iglesia y es lo más conveniente, pero no diría que alguien cae en anatema si no guarda el domingo. Pero yo no lo haría porque tengo temor de Dios. Pero esta gente no tiene temor de Dios, porque esta gente sabe que en todo el Nuevo Testamento no hay una sola ocasión en donde los apóstoles le pidan a los gentiles que guarden el Shabbat, y sin embargo están empeñados en decir que esto es así y así y así, y realmente yo me quedo anonadado de esta gente porque parece que vive en la luna, porque si en el Nuevo Testamento no se ordena y ni siquiera aparece históricamente tal conducta, ¿cómo afirman eso con tanta vehemencia y seguridad? ¿Por qué? Porque ustedes el temor de Dios no lo conocen. ¿Significa esto, por ejemplo, que tú jamás impondrías un día para la congregación o para el pueblo, como lo hacen los adventistas, condenando, excluyendo el ostracismo, considerando que quien no lo hace forma parte de la gran ramera, tiene el sello de la bestia, o como algunos dicen aquí, que estás rompiendo el mandamiento, sino que simplemente has adoptado el sábado como el día santo para el Señor, como otros adoptaron el domingo como el día santo del Señor, que creo que es lo que hemos venido diciendo desde el principio, ¿no? Eso es lo que estás tratando de decir. Totalmente, exacto, totalmente. Eso es lo que estoy queriendo decir. Creo profundamente que los cristianos se pueden reunir el día en que quieran, aunque podemos ver que a través de la historia de la iglesia se ha reunido el domingo. Pero yo como no encuentro ese mandato apostólico, tengo esa flexibilidad y me puedo reunir. Además, si un día la iglesia quisiera, no sé, por alguna razón, hacemos una asamblea y decidimos reunirnos los martes, no pasa nada. Pero Buenísimo. Precisamente, ¿por qué tenemos esa libertad? Porque los apóstoles no nos impusieron a los gentiles un día. Pero estos sectarios quieren que nosotros vivamos un estilo de fe que no aparece en el Nuevo Testamento. No hay un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde aparezca una de las iglesias gentiles que levantó Pablo que haga eso. Ni en una sola de las cartas del apóstol Pablo obliga a los gentiles a hacer estas cosas. Porque sabes una cosa, si Pablo lo hubiera hecho, de más estamos dando este live. Claro, por supuesto, ¿no? Pero tenemos esta necesidad justamente a causa de que las sectas lo imponen, lo hacen,
so pena casi anatema, es decir, ellos están más cerca del catolicismo romano que el mundo protestante y tenemos que ser sinceros en que esta gente ha construido un becerro de oro en torno a un día. Y otras personas Totalmente. construyen un becerro de oro en torno a María, otros construyen un becerro de oro en torno a las lunas, otros, y como dijo Pablo, ¿no? Estas cuestiones de no toques, no palpes, no gustes, no sientas, tienen cierta reputación en culto privado, pero no tienen ningún poder contra los apetitos de la carne. O sea, esta gente piensa que es superior espiritualmente a los demás, cuando en realidad están en el mismo barco que todos. Tristemente han elevado a carácter superlativo cuestiones netamente secundarias que ni los apóstoles hicieron. No hay una sola indicación de los apóstoles de que guardemos Shabbat, pero estos tíos son más sabios que los apóstoles. Y es que una consideración acerca de las sectas es que las sectas casi siempre igualan el trabajo de sus líderes sectarios al trabajo de los apóstoles. Tienes a Elena de White dando profecías que son vinculantes para la congregación, tienes a los mileristas, ¿no? Dando literalmente profecías del rapto, tienes a los arrianos testigos de Jehová dando profecías acerca de la venida del Señor, tienes a los abelianos literalmente diciendo que en un sueño en Arroyo Seco, en Nuevo México, en medio de un campamento, esta tía vio que el Señor le decía que había que ser bautizados en el nombre de Jesús. Y entonces una cuestión secundaria se convierte en la cuestión elemental sobre la cual va a orbitar la secta. Entonces, si te fijas, va a orbitar la secta en torno en el adventismo, bautista del séptimo día y otros, en torno al sábado, tristemente. Pero bueno, mi querido Alpizar, vamos a cerrar. Así para, nada más para contestarle a Ramiro que anduvo por acá, dice que los estamos calumniando, calumniando. Pero si realmente los invitamos a subir, invité a Ramiro a que subiera, ¿sí? Y dijo que es calumnia, ¿no? Pero si invité a Ramiro, invité a este muchacho, también lo invité a que subiera, no quisieron subir. Entonces, ¿cómo puede ser calumnia si lo estamos invitando a que hagan la retro, ¿no? Pero bueno, mi querido Alpizar, vamos a cerrar. ¿Cómo podrías sintetizar lo que hemos dicho hoy para la gente que está entrando? Sintetizar así a grandes rasgos el asunto del sábado en las sectas y cómo lo ve la iglesia cristiana con todo su andamiaje como protestantes. Sí, bueno, yo podría decir que hay 5 razones sólidas por las cuales nosotros no guardamos el Shabbat. La primera es el argumento mosaico. Moisés fue claro que era exclusivo para los hijos de Israel. La segunda es la evidencia veterotestamentaria. Siempre en el Antiguo Testamento se consideró que esto era una señal exclusiva entre Dios y los hijos de Israel, e inclusive así lo reconocen los libros del judaísmo tardío, como por ejemplo el libro de los jubileos, reconoce con toda claridad que el Shabbat es algo entre Dios e Israel, no para todas las naciones. El tercer argumento por el cual no guardamos Shabbat es el argumento de la historia. No aparece este estilo de fe en el Nuevo Testamento entre las iglesias de los gentiles. El cuarto argumento es el argumento apostólico, donde en Hechos capítulo número 15 los apóstoles discuten qué tienen que guardar de la ley o no los gentiles, y de ninguna manera ellos sugieren que los gentiles tengan que guardar Shabbat. Y finalmente, el quinto argumento por el cual nosotros no guardamos el Shabbat, podría mencionar más, pero voy a solo mencionar este quinto argumento, es el argumento paulino. Pablo nos enseñó en que no nos dejemos juzgar por asuntos de este tipo de novilunios, fiestas y sábados, porque son una mera sombra de la realidad que es el Señor Jesucristo. Esas son las 5 razones, podría mencionar algunas más, por las cuales no guardamos Shabbat, versus los argumentos escuetos que ustedes tienen, que utilizan como Génesis 26:5, por cuanto Abraham guardó mis mandamientos, y entonces dicen ahí que Abraham guardó el Shabbat. Eso es un anacronismo. Es como decir que Abraham guardó la Pascua. Claro. Es un anacronismo. Entonces, ahí tienes 5 argumentos sólidos versus los argumentos escuetos de tu padrino Michael Root. Buenísimo. Y para sumarle otros 5 de mi parte y dar un anuncio que queremos, que creo que viene muy concatenado a lo que estamos haciendo el día de hoy, que va a estar buenísimo. Ajá. Quiero sumar otros 5. La mayoría de estas personas siguen un patrón repetitivo y ustedes lo van a ver. La mayoría de ellos han roto con la eclesiología total de la iglesia de 21 siglos, decididamente. O sea, ellos simplemente han roto con la eclesiología. 2, son soloístas bíblicos, es decir, tienen un desprecio abierto a la tradición, un desprecio abierto a la razón como rol instrumental y un desprecio abierto a la experiencia como rol enriquecedor de la vida de la iglesia. 3, la mayoría de ellos han elevado a carácter superlativo este tipo de creencias respecto al sábado, a, no sé, a comer, no comer camarones y cuestiones de esas ridículas, ponerse velo, no pintarse el pelo. Tremenda secta, o sea, han elevado a nivel superlativo temas netamente secundarios. Los abelianos, que si no hablas en lengua no tienes el Espíritu Santo, cuestiones así.
4, la mayoría de ellas tienen a un líder, ¿no? Que han elevado casi al nivel de los apóstoles. Tienes a los milleristas, tienes a Elena White, tienes a Celorio, tienes al de la Luz del Mundo, tienes al licenciado en licenciatura. Todos estos tíos que de repente encontraron el hilo negro de la iglesia. Es un patrón repetitivo. Y 5, la mayoría de estos tíos no crean que nada más es una cuestión. Vienen acompañados con un fuerte error cristológico, eclesiológico, soteriológico. Van a ser nestorianos, van a negar la unión hipostática, niegan el desarrollo filosófico en la teología, se meten otras hierbas de otras sectas. Y un día me subí aquí un pentecostal diciéndome que era montanista, meto el favor, ¿no? Es decir, siempre va a haber un error tras error, porque al negar la eclesiología de la iglesia, al negar su desarrollo histórico, van a terminar abrazando todo tipo de creencias y hierbas locas por ahí del monte, ¿no? Entonces, eso lo vas a ver una y otra vez. Y repito, al licenciado en licenciatura, que ahorita se va a hacer videos de que él es el canchero, es nestoriano. O sea, ¿qué lugar le hace a un nestoriano de medio pelo? Un nestoriano niega la unión hipostática, sabelianos, arrianos, sabatistas, chemaínes. O sea, Dios mío, perder mucho tiempo con esta gente. Pero bueno.